Hebreos 11:6. Dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces ahí hablamos de Dios y de agradarle, y da una clave: sin fe es imposible agradarlo. Primera regalo que tú le tienes que dar a Dios con todo tu ser y con todo tu corazón, no solamente el día del Padre, sino esta es la forma de agradar a Dios todos los días, y esa es la fe. La fe. Tú tienes que creer en Dios y tienes que creerle a Dios. Tú tienes que creer en Dios y tú tienes que creerle a Dios. Hermano, hermana, a Dios le agrada un varón y una mujer de fe, de fe. Aquellos varones que creen, que saben que Dios contesta oraciones, que oran y se saben sanados y que dan acción de gracias. Aquellos que oran por su familia y saben que Dios los está escuchando y que Dios va a mover su mano de poder en favor de ellos. Esos varones y mujeres de fe, de oración, son aquellos que agradan a Dios. Usted tiene que creer en las palabras de Dios y en sus promesas para su vida. Ese debe ser la confianza, ese debe ser lo que sostenga su vida. La confianza y la fe en Dios, eso le agrada al Señor. Una plena confianza en nuestro Dios, una plena confianza. Cuando usted lea algo en la palabra de Dios, no dude, sino tenga una plena confianza que fiel es el Dios que lo prometió. Fiel es el Dios que lo prometió. Yo le invito a usted a que permanezca firme en la palabra y usted va a ver la gloria de Dios. No hay forma de que no suceda. No hay persona que busque a Dios con fe y no vea la gloria de Dios. Si usted tiene fe, va a ver la gloria de Dios. Si usted tiene fe, son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Si tuvieras fe, tú vas a ver la gloria de Dios. Tú vas a ver la gloria de Dios. Ten fe, hermano. Si Dios te ha dado una promesa, agárrate de ella en el nombre del Señor Jesucristo, porque fiel es el que lo prometió. Tú tienes que tener plena confianza en la bondad y en la misericordia, y en el amor y en el poder de Dios, en el nombre de Jesús. Eso le agrada a Dios. Número uno, ¿qué necesito para agradarle a Dios? ¿Cómo le agrado a Dios? A Dios le vas a agradar si tienes plena confianza y plena fe en su amor, en su poder, en sus promesas y en sus palabras, en el nombre de Jesús. Entonces, ¿cómo agradar a Dios? Número uno, con fe. Cree en Dios, créele a Dios, créele a sus promesas y ten plena confianza en Él. Eso le vas a agradar a Dios. Los hombres que agradan y las mujeres que agradan a Dios son esos varones y mujeres de fe que no dudan en las palabras del Señor. No dudan en las palabras del Señor. Número dos, y le voy a pedir que vayamos al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento nos sirve muchísimo para conocer el carácter del Padre. Ahí vemos mucho el carácter del Padre. Y le voy a pedir de favor que abra el Salmo 51. Salmo 51. Entonces, ¿cómo agradar a Dios? Lo primero, con fe. Con fe, cree en Dios, créele a Dios, cree en sus promesas, confía en Dios, confía en Dios. Por eso la palabra de Dios dice que el justo por la fe vivirá, y que usted y yo no vivimos por vista, sino por fe. Me encanta el nuevo tema del grupo de jóvenes de este congreso, el de la fe. Es importantísima la fe. La fe es el motor que mueve al varón y a la mujer de Dios. Dice número 2 en el espíritu, en Salmos 51 nos va a hablar de ese espíritu quebrantado. Salmos 51, 17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios.
Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. ¿Cuál es lo segundo? Lo segundo para agradar a Dios: busca su presencia con un corazón contrito, humillado. Busca su presencia de todo corazón. Que en tu vida, hermano, tu principal deleite en esta vida sea el Señor. Que el principal deleite de tu vida sea su presencia, y que te deleites en su ley y en su palabra y medites en él de día y de noche. Eso le agrada a Dios. Aquella persona que sus pensamientos están en él, aquel que le busca, y como dice la Biblia, le busca de veras, no de oídas, no de lejos, sino: Señor, lo más importante en esta vida eres tú, y encontrarme contigo lo voy a hacer, Señor. Te voy a buscar con todo mi corazón. Y aquí dice la palabra de Dios, es una promesa para aquel que le busca. Para aquel que le busca, el Señor nos está diciendo: no te echa fuera el Señor. Muchas veces nosotros tenemos miedo de acercarnos al Señor. Creemos que nos puede rechazar por nuestro pecado, pero no es así. Al corazón contrito, humillado, Dios no lo desprecia. ¿Sabes, hermano? Buscar la presencia de Dios, encontrarse con tu Señor, sea un deleite. Y la parte importante es: nosotros tenemos que llegar al Señor con la actitud correcta. Sí, hay veces que nosotros creemos que tenemos que reclamarle algo a Dios, como si Dios nos debiera algo. Como si Dios nos debiera algo. ¿Sabes una cosa? Las maldiciones que nosotros hemos cosechado son consecuencias de nuestros pecados o de los pecados de nuestros padres. Nada tiene que ver Dios en eso. Tú no le puedes echar la culpa a Dios por las consecuencias de las maldiciones que tú mismo has traído a tu vida, o que tus generaciones trajeron a tu vida. Pero la buena noticia es que Dios te está diciendo: ven a mí y yo te voy a librar aún de las maldiciones generacionales. La palabra de Dios te está diciendo: ven a mí. Pero hay que ir a Dios con un corazón contrito, humillado. Yo no me imagino a alguien llegando a la presencia de Dios a quererle reclamar al Señor con una actitud incorrecta, con altivez o con orgullo. Sabes, hermano, cuando acerques a Dios, tú tienes que saber algo: Dios no te debe nada. Probablemente nosotros somos los que le debemos mucho a Dios. Así que lo que debes de llegar es a pedir su gracia y su misericordia. Y tengo una buena noticia: cuando tú llegas con ese corazón contrito, con ese corazón sin altivez, sin orgullo, vas a encontrarte con la presencia de Dios. Vas a encontrarte con la bendita presencia de Dios. Ese corazón que llega sin soberbia, ese es el que se encuentra con Dios, al que Dios no desprecia, al que se encuentra con Dios. Número 2, entonces, ¿cómo puedo agradar a Dios? A Dios le agrada que anhele su presencia. A Dios le agrada esa persona que se quebranta en su presencia. Y aquella persona que no está ahí para ser vista por los hombres, sino que verdaderamente busca con todo su corazón el corazón de Dios. Muchas veces en lo secreto, muchas veces en la iglesia, pero buscas con todo tu corazón el corazón de Dios. Ese le agrada a Dios. El que le busca con un corazón contrito, humillado, ese le agrada a Dios. ¿Quieres agradar a Dios? 1, ten fe. 2, ten un corazón contrito, humillado, para buscarle, y encuentra en Dios tu deleite. ¿Sabes una cosa? No hay nada más hermoso que tener una relación íntima con el Padre Celestial, una relación de un padre y un hijo, que te puedas acercar y sentir el abrazo del Padre, y que tú le puedas decir: Padre, cuánto te amo, y que puedas tener una intimidad, una unión con el Padre, una unión espiritual con el Padre. No hay nada que se compare en esta tierra a conocer verdaderamente a Dios, conocer verdaderamente a Dios. Número 3, ¿qué le agrada a Dios? Ahí está usted en el Salmo, y nos vamos a ir tantito para atrás a Samuel, y le voy a pedir que abra Primera de Samuel 15, 22. Primera de Samuel 15, 22.
Hemos visto lo que le agrada a Dios, lo que le complace al Señor. Bueno, si queremos complacer a nuestro Dios, a nuestro Padre, que nos ha dado tanto, que nos ha dado tanta bendición. Primera de Samuel 15:22. Y dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Sí, dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Dice ahí entonces, ¿qué le complace a Dios? ¿Será los sacrificios? ¿Será las oraciones? Bueno, claro que eso le complace, que nosotros le cantemos, y qué bueno que lo hagamos. Pero sabes, tú y yo tenemos que ser adoradores en espíritu y en verdad, porque podemos ser adoradores de mentiras. Un adorador de mentiras es el que levanta sus manos, pero que saliendo de aquí con esas mismas manos las utiliza para la injusticia, para robar, para golpear a alguien, para asaltar a alguien, para maltratar a su familia, a su esposa. Ese es un adorador de mentiras. El adorador de verdad, por supuesto que levanta sus manos en la iglesia y en su lugar secreto, pero son unas manos que dicen, Señor, yo te quiero agradar, quiero obedecer tus palabras. La semana pasada veíamos el Señor Jesucristo, antepasada nos enseña que aquel que oye y hace es una persona sensata, pero dice aquel que oye y no hace es el que hace su casa sobre la arena y tiene grande desgracia. Tú y yo debemos escuchar la palabra de Dios. Qué bueno, es buenísimo, léela todos los días, pero lo más importante es haz conforme a la palabra de Dios. Eso le agrada a Dios, eso le agrada a Dios. ¿Qué le complace a Dios? La obediencia a sus palabras. Si el Señor te dice en su palabra, joven, honra a tu padre, honralo. Si dice honra a tu madre, honrala. Perdona sus defectos, perdona sus errores y honralos. Estás haciendo, al hacer eso, estás tú haciendo una cadena de bendición hacia tus generaciones. Estás rompiendo la opresión que haya habido antes de ti generacional, y estás haciendo una generación a partir de ti en adelante limpia y bendecida con la sangre del Señor Jesucristo. Cuando Dios te dice honra a tus padres, quita el juicio, quita el rencor. En el nombre de Jesús, perdona a tus padres si ellos cometieron algún error. Hasta si tu padre se fue y nunca vio por ti, aún a esa persona no le guardes rencor en tu corazón. No le guardes rencor. Y sabe, le voy a decir algo: si usted está criando solo a sus hijos, ya sea el papá o la mamá, no cometa el gravísimo error de poner a sus hijos en contra de su otro padre. Ese es un gravísimo error. La palabra de Dios dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Si usted quiere que a sus hijos le vayan bien y usted le enseña a odiar a su padre, está usted maldiciendo a su propio hijo. Muchas veces, queriéndole ganarse el favor, usted le habla mal de su otro papá, o puede ser su papá o su mamá, dependiendo con quién esté viviendo. No haga eso. Sí, que su hijo aprenda a perdonar, inclusive si su padre lo dejó, si su madre lo dejó, que aprenda a perdonar, y entonces será un varón, una mujercita bendecido en su futuro, y serán ellos padres mejores, a diferencia que si aprenden a juzgar y si aprenden a odiar. Mucha gente se dice cristiana y lo único que hacen es juzgar y odiar. Eso no es cristianismo. La palabra de Dios nos dice: honra a tus padres, honra a tus padres. La obediencia es esa honra. Y le voy a pedir a mi hermano si me ayuda. Joel, si me ayudas, por favor. Para aprender la honra, y esto que estamos hablando nos sirve para honrar a nuestro Padre Celestial, pero también para honrar a nuestros padres terrenales, porque ese es un mandamiento de Dios. No juzgarlos, sí, no juzgarlos. Sí, por supuesto, si tu padre ya no está contigo, nunca vio por ti, no significa que vayas a buscarlo, no. Lo que significa es que en tu corazón hayas perdonado y no tengas juicio en tu corazón. Eso es lo que significa.
Que en tu corazón no esté una recriminación hacia ellos, sino que tú puedes decir: yo perdono en el nombre del Señor Jesucristo. Cualquier cosa que haya sucedido, yo la perdono en el nombre del Señor Jesucristo. Y para aprender a honrar a nuestros padres, hermano, qué mejor que la relación de nuestro Señor Jesucristo con el Padre Celestial. Y rápidamente abra usted su Biblia en Marcos capítulo 14. Segundo libro del Nuevo Testamento, Marcos capítulo 14, versículo 32. Marcos capítulo 14, versículo 32. Y para aprender la honra a los padres, vamos a ver un momento, el único momento, quizá el momento único en la que hubo alguna clase de tensión entre el Señor y el Padre. Y dice Marcos capítulo 14, versículo 32. Vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse, a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasara de él aquella hora. Y decía: Abba, diga conmigo, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para no entrar en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y le dijo: dormid ya y descansad, basta, la hora ha llegado. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en mano de pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Y las circunstancias en las que estaba nuestro Señor Jesucristo, pues eran una angustia y una tristeza. En un momento fue traicionado por uno de sus discípulos. Le pide un favor de orar a sus 3 más cercanos amigos. Les dice: por favor oren conmigo porque estoy angustiado. Y estos se quedan dormidos. Quizá podríamos pensar en un momento en el que el ánimo no estaba muy bien. Y Jesús en ese momento tenía en su corazón algo que él pensaba podía pasar. De la misma manera como a Abraham, en figura del Padre, le había pedido el Señor que sacrificara a su hijo. Y entonces Abraham tomó e hizo un holocausto, y cuando iba a sacrificar a su hijo, Dios lo paró y le dijo: no lo hagas, ya sé que en tu corazón lo has hecho. Y Dios les provió un carnero ahí para que fuera sacrificado en lugar de Isaac. Entonces en el corazón del Señor Jesucristo estaba eso, y él decía: quizá también en ese momento pase. Quizá también en este momento se ha detenido este castigo. Y oraba al Padre, y el Padre le estaba pidiendo ir a la cruz y pagar por nuestros pecados y hacer una redención total en nuestras vidas. Pero en ese momento, al estarse enfrentando a esa angustia, él soñaba, él pensaba: quizá si le pido al Padre pueda pasar de mí esta copa. Le estaba pidiendo el Padre que hiciera algo que en ese momento él tenía ahí dificultad, estaba pasando por angustia, sabía lo que venía el Señor Jesús. Pero sin embargo, ¿cómo se acercó al Señor? Le dijo: Abba, le dijo: papito, papá, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no mi voluntad, sino la tuya. Eso, hermano y hermana, es honra al Padre Celestial. Eso es honra al Padre Celestial.
Me ha tocado ver muchas personas que le piden algo a Dios y las cosas no suceden como ellos lo tenían pensado y blasfeman contra Dios y le dan la espalda. Las cosas no suceden como ellos pensaban que tendría que ser justo y le dan la espalda a Dios. Aquí vemos lo que es honra. Honra es aceptar la voluntad y la justicia de Dios. ¿Cuántas veces nosotros, puedes pensarlo como papá o como mamá, le has pedido alguna vez a tus hijos que hagan algo que no quieren hacer? Y puedes pensar quizá en un hijo pequeño y le dices, cómete tus verduras, ¿verdad? Hasta cosas un poco más difíciles, cuando le dices a una de tus hijas, jovencita o adolescente, oye, no me gusta la relación que tienes con ese muchacho y te quiero pedir que te alejes de él. Sí, y quizá la muchacha está enamorada de alguien que no le conviene, pero su padre sí se da cuenta y le pide al padre que deje a ese novio, que deje a ese muchacho. ¿Cómo reaccionas tú como hijo o cómo reaccionan tus hijos cuando les pides hacer algo que no quieren hacer? Aquí vemos la reacción de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque estaba pidiéndole no hacer lo que seguía en su lista, lo que seguía era sellar la redención de todos nosotros. Y venía un tiempo tremendo, difícil para el Señor Jesucristo. Unos látigos de los romanos que desgarraban la carne. Y le dice, el Abba, si es posible, pasa de mí esta copa. Y aunque había tenido un día tremendamente malo, difícil, estaba angustiado. Sí, muchas veces usted y yo creemos que nuestro mal día justifica nuestro mal carácter. No es cierto, hermanos. En un día tremendamente difícil, en un día de angustia tremenda, el Señor Jesucristo le hablaba al Señor diciéndole, Abba, tu voluntad y no la mía, si es posible. Qué palabras, hermano, palabras de rendición. Por eso el Señor decía acerca del Señor Jesucristo, este es mi Hijo amado que me complace. Usted tiene que ser un hijo como Jesucristo para el Señor. Y cuando le pidas algo a Dios, Señor, yo te pido esto, pero que se haga tu voluntad, Padre. Qué bonito es cuando le dices, papi, esto es lo que yo te pido, este es mi deseo, pero me lo des o no me lo des, yo te voy a amar y te voy a servir y te voy a seguir por siempre, Dios. Ese es el corazón de honra y nos lo enseñó nuestro Señor Jesucristo. Es aceptar su voluntad. Y en un momento dado, Señor le dijo, tienes que ir a la cruz. Tienes que ir a la cruz. Tienes que sellar la redención de toda la humanidad. Van a encontrar en ti salvación y vida eterna. Y el Señor Jesucristo se puso en pie y dijo, Señor, tu voluntad y no la mía. Y teniendo todo el poder para desaparecer de la tierra a todos los romanos, sin embargo callado, tomó su cruz e hizo la voluntad de su Padre. La voluntad de Dios, dice la palabra, es buena, es agradable y es perfecta. Y uno podría pensar, ¿cómo va a ser agradable o perfecta la cruz? Para que fue lo que le pidió al Señor Jesucristo. Hay veces que tu padre te dice, jovencita, ese varón no te conviene, deja a ese muchacho. En ese momento no es agradable, no es perfecta la voluntad de Dios. Es perfecta, es agradable, por supuesto, pero no se siente bien obedecer cuando estás en contra de lo que tú deseas. Pero esa es la verdadera honra, que a pesar que sea distinto, hermano, si lo que te pide Dios fuera siempre lo que tú deseas, pues ¿dónde estaría la obediencia? Si tus padres te dijeran que hicieras lo que tú quisieras, pues ¿dónde estaría la obediencia? La obediencia y la honra se notan y se sienten y se justifican y se prueban cuando hay un desacuerdo, cuando se te está negando un permiso, cuando se te está pidiendo que dejes de hacer algo. Y ahí es donde Dios ve la honra. Cuando Dios te dice perdona de todo corazón,
a tu esposo, perdona de todo corazón para que renazca un nuevo nacimiento en ese matrimonio impresionante. Y ahí es donde uno tiene que morir a uno mismo y decir: te voy a honrar, Dios, te voy a honrar, y aunque me cueste trabajo, voy a dejar ese rencor y voy a amar a mi esposo y lo voy a perdonar en el nombre de Jesús. Voy a perdonar a mi padre en el nombre del Señor Jesús. Esa es honra a la voluntad de Dios. Eso es rendirse a la justicia de Dios. Muchas veces es distinta a lo que nosotros nos imaginamos. Pero yo le digo, hermano, hermana, la justicia de Dios es mejor de lo que tú te imaginas. Hay veces que nos resistimos, lo queremos a nuestro modo, pero hay veces que no nos damos cuenta que el modo de Dios es mucho mejor. Ríndete a la justicia de Dios y vas a ver la felicidad tremenda en una vida. Di: Señor, no mi justicia, sino la tuya. Y vas a vivir feliz y pleno en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Sabes? La respuesta del Padre a una honra, a la fe, al que lo busca con un corazón contrito, humillado, al que lo obedece y lo honra, la respuesta de Dios a esa persona, ¿sabes cuál es? La respuesta del Padre es, hermano, hermana, su respaldo, su presencia que va contigo a todo lugar, su presencia que hace que todo donde pongas la mano prospere, su respaldo de Dios, aquel que honra verdaderamente a Dios, aquel que dice: Señor, estoy sujeto a tu voluntad, a lo que tu palabra enseña, Señor. Si tu palabra me dice no mentir, no voy a mentir, Señor. Si tu palabra me dice no envidiar y no codiciar, voy a quitar eso de mi corazón, Señor. Si tu palabra dice no fornicar y no adulterar, voy a tener una vida de pureza, Señor. Voy a esperar al matrimonio, Señor. Voy a vivir en pureza con mi matrimonio, con mi esposa. Cuando nosotros nos rendimos, entonces agradamos a Dios. Y cuando agradas a Dios, hermano, se abren las bendiciones del cielo sobre los hijos de Dios. Se abren las bendiciones del cielo y empiezas a ver bendiciones, restauraciones, sanidades, unción, un ministerio hermoso, bendecido, próspero, un ministerio bendecido cuando predicas la palabra. Empiezas a ver bendición en tu trabajo, empiezas a ver bendición en la familia, empiezas a ver la gloria de Dios, la gloria de Dios. Aquel varón, aquella mujer que puede honrar al Padre y decirle: acepto tu voluntad, y que le pueda decir: Abba, no mi voluntad, sino la tuya. Yo sé que tu justicia es mejor que la mía, Señor. Y si tú decides darme esto que te pido, te lo voy a alabar con todo mi ser. Y si no me lo das, también te voy a alabar con todo mi ser. Ese corazón ve la gloria de Dios, ve la misericordia de Dios en sus vidas, en el nombre de Jesús. No hay reclamos, no hay blasfemias, no hay jamás deshonra al Padre, sino es un corazón que le ama y que le dice: Señor, lo que ya me has dado es suficiente. El perdón de mis pecados, el que el Señor Jesucristo haya pagado en la cruz por mí, eso es suficiente para que yo te siga y te ame el resto de mi vida. No me tienes que dar nada más, Señor. Por supuesto, a Dios le gusta que le pidamos, y podemos ir a Él y orar y pedirle, porque es un Padre bueno que sabe dar dádivas a sus hijos. Pero aquel hijo que le dice: Señor, no me necesitas dar nada para que yo te sirva y te ame y te siga el resto de mi vida. Mi vida ya es tuya porque fue comprada por precio de sangre, la sangre que pagó mi Señor por mi libertad, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Yo le voy a invitar a que cierre ahí sus ojos y vamos a orar. Bendito Dios, tú eres mi Padre. La palabra de Dios dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios.
Y yo lo sé, Señor, yo lo sé, yo soy tu hijo, porque he creído en el Señor Jesucristo y tengo certeza absoluta de mi salvación y tengo certeza absoluta de que tú eres mi Padre. Y si soy tu hijo, Señor, no es porque yo haya hecho algo para merecerlo, sino que tú hiciste algo, Señor, por mí. Me diste tu gracia en esa cruz, Señor Jesús, pagando por mis pecados, para que yo hoy tenga un camino hacia el Padre. Y es esa cruz del Señor Jesús, porque el pecado me separaba de ti, Señor, pero Jesucristo rompió el pecado en mi vida, para que todo aquel que en ti cree, Señor Jesús, pueda ser salvo y tener vida eterna, y pueda tener una relación personal con Dios, no un Dios lejano, sino un Padre amoroso y cercano. Y como hemos recibido tanta bendición de ti, nuestro espíritu, en nuestro gozo, Señor, tantos milagros, tanto respaldo, Dios, tanto respaldo, Dios. Bendito Padre, hoy yo te quiero, Señor, agradar, Señor. Quiero aprender a agradarte, Dios. Quiero aprender a agradarte. Y hoy vimos 3 cosas que a ti te agradan, y las quiero hacer no solamente en este día del Padre. Este es el día también de mi Padre Celestial, y yo te honro, Dios, y te adoro. Bendito Dios, de esa misma forma, Señor, yo quiero primeramente fundar mi fe en ti. Yo creo, dígale ahí al Señor, yo creo en ti, Señor. Yo creo que tú eres el Dios único y verdadero. Tú eres el creador de todo lo que hay, Señor. Yo creo, Señor, que tú eres ese Dios bueno que mueve su mano en favor de sus hijos. Yo creo, Señor, que tú diste tu vida en una cruz pagando por mis errores, y creo que resucitaste, y creo que volverás. Bendito Dios, creo que estás preparando morada para nosotros, morada celestial, Señor. Yo creo en ti, y todas tus palabras son verdad, y he comprobado cada una de ellas, Señor, y las que todavía no se han cumplido, que están profetizadas, al igual que todas las que ya se cumplieron, también se cumplirán, porque tú eres fiel. Y yo tengo fe en ti, Señor. Yo tengo fe en ti, Señor. Te he visto tu gloria. Mi fe no está fundamentada, Señor, solamente, Padre, en lo que he leído en la Biblia, sino también en lo que he visto en mi propia vida, que se ha cumplido lo que tu palabra dice, Señor. Y yo te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias, Padre. Yo creo en ti. Yo te quiero agradar con fe. Te quiero agradar, Señor, buscándote, Padre. Que sea el deleite de mi vida, Señor. Que sea el deleite de mi vida tu presencia, en el nombre de Jesús. Y honrándote, Dios, con obediencia, Padre. Que esa adoración y esa búsqueda no sea falsa, Señor, de una persona que lleva una doble vida, que trata de engañar a los demás y que quiere, Señor, simplemente engañar a los hombres. Eso es hipocresía, Señor. Yo quiero una relación verdadera contigo, Dios. En verdad, una persona que te busca con todo su ser y que quiere agradarte y que obedece tus mandamientos, que sabe que tus mandamientos son buenos, Señor. Y a pesar si en algún momento me pides algo que me cuesta trabajo, Señor, o que me es difícil, Señor, lo voy a hacer porque te amo, Dios, y porque me rindo a ti, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.